Experiencia y juventud son dos conceptos que suelen estar ligados en la vida normal. Pero en el fútbol a veces no tienen nada que ver. Hay jugadores muy jóvenes que son extremadamente experimentados. Jamal Musiala llegó a la academia del Chelsea a los 8 años. Y el Chelsea hizo un buen trabajo con el chico nacido en Alemania, quien aprendió a jugar muy bien al fútbol. Lo suficientemente bien como para ser convocado por Inglaterra para todas las categorías juveniles, incluida la selección sub-21, donde Musiala era una de las dos joyas principales. Por aquellos tiempos, cuando Musiala tenía 16 años, su madre decidió volver a Alemania, cosas del Brexit. Y el Bayern Múnich aprovechó la oportunidad para traerse al adolescente por la ridícula cifra de 200.000 euros. Era el mes de julio de 2019 y nadie le prestó atención a la llegada de un juvenil más a la cantera del club. Nadie sospechó tampoco que tan solo 11 meses después el tal Musiala debutaría en el primer equipo a los 17 años, 205 días, rompiendo el récord de Roque Santa Cruz, que desde el siglo pasado se mantenía como el futbolista más joven en la historia del Bayern. Tan solo 6 meses pasaron para que 187 días después Musiala tuviera otro debut, esta vez con la selección alemana de Joachim Löw en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. ¡Aguas, niño! ¡No le des la mano a ese señor! Ay, ya ni modo. 3 meses después, en la Eurocopa 2020, Musiala estableció el récord de jugador más joven de la historia de Alemania en un gran torneo. En fin, Jamal Musiala acaba de cumplir 22 años. Ya sabe de primera mano cuánto pesa una orejona y la semana entrante ganará su 5ª Bundesliga. Ha disputado ya 203 partidos oficiales con el Bayern, más 40 con la Mannschaft. Detrás de esa tupida barba cerrada que lo acompaña a todos lados y de esos casi 300 partidos de experiencia que se carga como futbolista profesional, se esconde un chico de tan solo 23 años. Joško Gvardiol debutó en el Dinamo Zagreb en 2019 cuando tenía 17 añitos. Muy rápido le quedó claro a los scouts que ese talento no podía durar en Croacia, pero que mejor se deje la barba, por favor. Gvardiol había jugado 52 partidos en el Dinamo cuando RB Leipzig le echó las redes en 2021 a cambio de 37 millones de euros. Fue el fichaje más caro en la historia del club alemán, pero sabían lo que hacían. Gvardiol solo necesitó 87 partidos en Alemania para que el Manchester City lo convirtiera en el defensa más caro en la historia del fútbol. Gvardiol ya suma 90 partidos en el City y 41 en la selección croata. En total, 270 partidos desde su debut, la mitad como defensa central, la otra mitad como lateral izquierdo. Apareció tan joven en el equipo entonces dirigido por Ronald Koeman que es fácil caer en el error y contar a Pedri como canterano del Barça, pero no. Pedri nunca salió de las Islas Canarias hasta que en septiembre de 2019 lo fichó el Barcelona cuando tenía 16 años y había jugado literalmente 3 partidos como profesional, todos en la segunda división con Unión Deportiva Las Palmas. El Barça dejó que Pedri se fogueara una temporada en segunda con su equipo de origen y a continuación lo convirtió en uno de sus 4 refuerzos en el último año del mentecato José María Bartomeu como presidente del Barça. Los otros 3 fichajes de aquel 2020 fueron Serginho Dest, 21 millones de euros. Francisco Trincao, 31 millones de euros. Miralem Pjanic, 60 millones de euros. Pedri inicialmente costó 5 miserables millones de euros, pero ese precio estaba condicionado. Si Pedri acababa jugando muchos partidos con el Barça, entonces saldría más caro. Y bueno, Pedri ha jugado mucho, por eso está en este video. Y de cláusula en cláusula, el Barça ha terminado por pagar 23 millones de euros por él, que de todos modos es el dinero mejor invertido por el caótico club en los últimos 20 años. La primera temporada de Pedri en el Barcelona
fue una explotación de menores en toda regla. El chico de 17 años jugó 50 partidos con el Barça. Luego lo fundieron con 6 partidos extra en la Euro 2020 y 6 más con la selección olímpica en los Juegos de Tokio. Un exceso que Pedri pagó muy caro en su segundo año con el Barça, en el que apenas pudo jugar 12 partidos de liga. De hecho, esto de Pedri y las lesiones no se arregló hasta esta temporada 2024-2025, en la que se ha consagrado definitivamente como un fuera de serie único en el mundo. El mediocampista de 22 años, a pesar de sus recurrentes lesiones, suma ya 273 partidos en su carrera profesional. El joven veterano menos conocido del mundo se llama Adam Hložek, actor de reparto en el Bayer Leverkusen invicto de la temporada pasada y actual figura de un equipo sin reflectores como es el Hoffenheim. El mediocampista checo fue el futbolista más joven en la historia del Sparta de Praga cuando debutó a los 16 años y a los 18 fue precoz campeón de goleo de la Liga Checa. Hložek jugó 132 partidos oficiales con el Sparta. Después apareció 80 veces en el Bayer Leverkusen. Ha estado presente 27 veces en las alineaciones del Hoffenheim y suma 37 juegos disputados con la selección checa, a la que fue convocado a 2 Eurocopas, para un gran total de 276 partidos de experiencia profesional con tan solo 22 años de edad. Dos detalles contradicen el acta de nacimiento de Ryan Gravenberch. Uno, ese bigotito de Pedro Infante que el mediocampista no se quita por nada del mundo y que le hace ver mucho mayor. Dos, que a Gravenberch lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, concretamente desde 2018. ¿Cómo demonios puede tener 22 años? Lo que pasa es que debutó en segunda división a los 15 y apareció en el primer equipo del Ajax desde los 16 para convertirse en el jugador más joven de la historia del club, récord particularmente impresionante tratándose de un equipo que siempre se ha especializado en debutar los jóvenes. Gravenberch lució 4 años en Ámsterdam, después se fue al Bayern Múnich para no tener oportunidades y de ahí pasó al Liverpool, donde lleva 2 temporadas. En la primera no pasó gran cosa, en la segunda el neerlandés fue piedra angular en el histórico Liverpool campeón de 2025. Con todo y sus altibajos, Gravenberch ha disputado 283 partidos a lo largo de su carrera. Y sí, al momento de grabar este video, tiene apenas 22 años. 500,000 suscriptores. Ese es el objetivo que seguimos sin lograr. Ayúdanos, suscríbete al canal y lleguemos ya, de una vez por todas, al 500,000. Ya sabe lo que es jugar una gran final de Copa del Mundo, ganar 2 veces el título de liga, levantar 2 Champions Leagues, 2 mundialitos de clubes o como quiera que los llamen ahora. Conoce el dulce sabor de la victoria en una final de Copa del Rey y el amargo trago de perderse la más reciente por una maldita lesión. Aparte, ya conquistó un par de Supercopas UEFA y 2 Supercopas españolas, de esas que se celebran en Arabia Saudita. Eduardo Camavinga lo ha vivido todo en esto del fútbol e incluso está a semanas de conseguir lo más difícil de cosechar en el Real Madrid, el nadaplete. Lleva tantos años jugando al fútbol que solemos pasar por alto que solo tiene 22 años. En 2019, Camavinga debutó en la Liga a los 16 años y medio para convertirse en el más joven en la historia en portar la camiseta de su club, el Ghana, equipo en el que jugó 2 temporadas enteras hasta que en 2021 lo fichó el Real Madrid, club en el que Camavinga ha disputado ya 180 partidos, más 88 en el Ghana, más 26 en la selección francesa, para un total de 294 partidos como profesional. Bukayo Saka irrumpió en el Arsenal de Unai Emery en la posición de lateral izquierdo. Lo hizo en el lejano 2018. Tenía 17 años
y fue el primer futbolista nacido en el siglo XXI que apareció en la Premier League. De inmediato, Saka se transformó en el jugador favorito de la afición y también de sus entrenadores con esa contagiosa sonrisa. Saka brilló en la Euro 2020 con enormes actuaciones, aunque quedó marcado por fallar el penal definitivo de la gran final. Después, fue figura de Inglaterra en la Copa Mundial de Qatar 2022, certamen en el que anotó 3 goles. En la Euro 2024, Saka volvió a ser referente en el nuevo subcampeonato inglés. A los 22 años, ya había jugado 3 torneos de los grandes en selección. Saka ahora tiene 23 años y suma 191 partidos en Premier League, 25 en Europa League, 17 en Champions League, 12 en Carabao Cup, 11 en FA Cup, 2 en Community Shield y 43 con la selección inglesa, para un total de 301 partidos, y eso que se perdió 19 por estar lesionado a principios de 2025. Entre todos los integrantes de esta honorable lista, Saka y Jamal Musiala se distinguen por ser los únicos que han jugado todos y cada uno de sus partidos en la Super Élite, porque a diferencia del resto, debutaron en un club poderoso y por el momento son One Club Men. Jude Bellingham es el más joven entre los 10 distinguidos precoces que integran esta lista. Tan solo tiene 21 años y suma ya la escalofriante cifra de 308 partidos. Todos oficiales y todos con el mismo peinado. Todo empezó en 2019, cuando Bellingham se convirtió en el futbolista más joven en la historia del Birmingham City. Acababa de cumplir 16 años. Tras una sola temporada en la segunda división inglesa, se lo llevó el Borussia Dortmund. Bellingham metió gol en su debut en Alemania y a los 17 recién cumplidos rompió el récord de goleador más joven en la historia del Borussia Dortmund. 4 meses después, lo convocó la selección inglesa por primera vez. En la Euro 2020, Jude solamente jugó unos cuantos minutos, pero al año siguiente, en la Copa Mundial de Qatar 2022, ya fue titular en cada partido, lo mismo que en la Eurocopa 2024. 132 partidos oficiales con la camiseta del Borussia Dortmund, 90 ya con la del Real Madrid, 44 con la del Birmingham City y 42 con la de los Tres Leones. Bellingham está camino a ser el futbolista inglés más grande de la historia. Eso de sumar más de 300 partidos sin siquiera haber cumplido 22 años todavía, solo está al alcance de auténticas leyendas. Takefusa Kubo deslumbró durante 4 años en la Masía. Sin embargo, por las artes negras en las que suele incurrir el Barcelona, FIFA inhabilitó al japonés que, muerto de amargura, tuvo que volver a casa. Kubo cumplió su sueño de ser profesional como blaugrana, pero no con la camiseta del Barça, sino con la del Tokyo FC. Luego se fue al Yokohama Marinos. Cuando cumplió 18 años, y ahora sí era legal que se lo llevaran a España, Kubo volvió, pero ya no al Barcelona, sino al Real Madrid. El japonés se vistió de blanco, aunque solamente en partidos amistosos y juveniles. Primero se fue cedido una temporada al Mallorca. Después lo mandaron a que siguiera fogueándose en el Villarreal. Luego, el Madrid se lo prestó a sus compadres del Getafe. A continuación, otra vez cedido al Mallorca. Ninguno de esos equipos pudo o quiso ejercer la opción de compra del japonés, que paralelamente durante todos esos años jugó la Copa América 2019. Sí, como escucharon, la Copa América. Después, los Juegos Olímpicos que Japón celebró en casa y, por supuesto, la Copa Mundial de Qatar 2022, misma que se jugó el año en que la Real Sociedad compró a Take Kubo por módicos 6.5 millones de euros. En la Real Take ha jugado ya 3 temporadas. La primera, buena. La segunda, aceptable. Y la tercera, francamente mala. En fin, hasta aquí el resumen de la larguísima trayectoria de Take Kubo. Ya solo me falta decir lo que lo trae a este video: su edad.
Aunque por todo lo que ha vivido en su carrera, cualquiera le calcularía por lo menos 30 años, la realidad es que apenas tiene 23. Y eso sí, 324 partidos oficiales en su dilatada experiencia. Rodrigo nació en enero de 2001, por lo tanto tiene 24 años y los tendrá hasta el todavía lejano 2026. A su edad, el brasileño ya ha jugado la animalada de 380 partidos como profesional. Para ponerlo en perspectiva, Marco van Basten disputó 447 en toda su carrera y su compatriota Adriano llegó a 452. O sea que en un par de años Rodrigo los va a superar. En partidos, claro, los goles son otro boleto. Rodrigo debutó a los 16 años en la Serie A brasileña. Jugó 2 temporadas en Brasil para un total de 80 partidos en que defendió los colores del Santos. Para cuando cumplió la mayoría de edad, ya lo tenía precontratado el Real Madrid, club con el que se ha dedicado a coleccionar camisetas conmemorativas. 100 partidos, 150 partidos, 200 partidos, 250 partidos. Bajo las órdenes de Zinedine Zidane, Rodrigo debutó en septiembre de 2019 y anotó gol en aquella presentación a lo grande contra Osasuna. Poco después le metió 3 goles al Galatasaray y se transformó en el segundo jugador más joven en anotar un hat-trick en la historia de la Champions League, con solo Raúl por delante. El resto es historia en desarrollo a puertas abiertas. En esa primera temporada en España, Zidane lo mandó 3 veces a reforzar irónicamente al Real Madrid Castilla de Raúl en tercera división, juegos que no computan en su trayectoria profesional. El atacante brasileño acabó jugando 26 partidos con el primer equipo. En su segundo año, Rodrigo disputó 33 partidos con el Madrid. En su tercera temporada fueron 49 juegos, a la cuarta llegó hasta 57, en la quinta se quedó en 52 y en esta su sexta y quién sabe si ya última temporada en el Real Madrid, Rodrigo lleva 50 encuentros más los que se acumulen. ¿Eres fan de este canal? ¿Se te hacen muy pocos 3 videos nocturnos a la semana? ¿Quieres más? Hazte miembro y tendrás más contenidos exclusivos solamente para fanáticos de hueso colorado como tú. Únete ya. Si eres miembro de este canal, seguramente ya lo sabes, pero si no, te aviso. El próximo 11 de junio, cuando falte un año para que inicie la Copa Mundial 2026, celebraremos el primer sorteo entre miembros para ver quién va conmigo al Mundial. Y no solo eso, dije el primero porque habrá 5 sorteos de aquí a la Copa del Mundo, así que mientras antes te hagas miembro, más oportunidades tendrás de ganar. ¿Están listos para la mejor sesión de Q&A hasta ahora? Yo estoy listo, así que vamos a darle de una vez. Gracias a todos aquellos que mandaron su pregunta. Voy a elegir las 50 primeras